Ay, ay, Teo, esto es haz lo que yo digo y no lo que yo hago, Teo. Sí, pero bueno, nos sirve a todos, terapia grupal. Bueno, Bueno, señora. sí, bueno, la clase de hoy es de redes de difracción, es la anteúltima práctica. Estas, bueno, como verán, esta es la letra de Luz, porque estas son los apuntes que preparó Luz. Habíamos pensado repartirnos un poco la clase, en principio pensando que Luz iba a llegar un poquito tarde, ¿no? Pero bueno, según afinidad, lo que nos va gustando cada una, medio nos lo fuimos repartiendo así, me parece. Y la primera pregunta quería si alguna vez vio una red de difracción en la vida real o en algún, bueno, un videíto o algo. Hay ¿Sí? un video de Ciencia de Sofá en el que están quema aluminio y como que se transparenta el aluminio. Eso es porque se generan justamente los pequeños agujeritos. No sé si es un caso. Vemos justamente cómo se ve el aluminio, pero no sé si justamente es un caso. No sé, ese videíto no lo vi de última, si no lo podemos compartir. No, yo más que nada iba que en realidad en la práctica es bastante difícil encontrar una red de difracción en la naturaleza, ¿no? Más allá de que algunos videitos hay. Estuve leyendo en Wikipedia de la historia de las redes de difracción, me dio la duda. Decía que las primeras redes de difracción se hacían con plumas de pájaro, porque justamente tenía que ser algo bien finito, no sé si será verdad, pero como que bueno, cuando veíamos interferencia, es mucho más quizá intuitivo, ¿no? Hacer un experimento de dos agujeritos o algo así. En este caso a alguien se le ocurrió hacer un montón de agujeritos, ¿no? Bueno, y además hacerlo bidimensional y ver qué se veía a la salida. Pero bueno, no, pensando que no hay tantos ejemplos en la naturaleza quizá de redes de difracción, pero sí en el laboratorio, bueno, se hacen industrialmente y se usa mucho. Así que es una herramienta eh, muy importante para analizar la luz, sobre todo cuando es luz que tiene muchos distintas longitudes de onda dentro, ¿no? Luz policromática. Eh, bueno, así que bueno, para empezar, ustedes esta cuenta ya la han hecho con Ricardo, me imagino. La vamos a hacer de nuevo. Es una cuenta un poquito larga de cómo uno llega a eso, cómo se van distribuyendo la intensidad a lo largo de este eje, ¿no? De la pantalla, que es donde uno va como midiendo, ¿no? Bueno, para lo que son las cuentas, me pareció importante en este dibujito, bueno, primero el R, es este R grande de acá, ¿no? Que, bueno, D es la distancia de la pantalla. Estamos pensando que la red de difracción tiene aberturas equiespaciadas a una distancia D, y que cada abertura vale B larga, ¿no? Y después el ángulo tita es el mismo ángulo tita que venimos usando desde que empezamos con la teoría de Young y todo eso, que es el mismo que aparece acá, ¿no? Cuando uno revisa la trigonometría. Y que, bueno, es el que nos permite escribir lo que sería la posición, o sea, la distancia entre cada una de las aberturas, ¿no? Y cualquier punto arbitrario en la pantalla, de esta forma, ¿no? A ver, voy a bajar un poquitito. Entonces, en definitiva, para realizar la cuenta de la intensidad que medimos acá, ¿no? Lo que hacemos es sumar la contribución de cada una de estas agujeritos que están hechos en nuestra red de difracción. Para la cuenta estamos contando que estamos justo en el medio, ¿sí? En el medio de lo que sería toda nuestra red, así que tenemos para arriba n sobre 2 rendijas, y para abajo tenemos, bueno, otras n sobre 2, ¿no? Se reparte así, y nuestro sistema de referencia empieza a medir acá en el medio. Esto es importante para la matemática que viene después. Entonces, bueno, para escribir la contribución de cada una de estas rendijas, ¿no? De las partes no obstruidas, como lo llamaba Ricardo, ¿no? En su teórica, lo que hacemos es escribir el campo. Esta es la misma formulita la misma forma de escribir lo que usó Milton en la clase pasada, ¿sí? Donde escribimos como que cada punto de la rendija emitiera un frente de ondas esférico, ¿sí? Como una especie de onda viajera, ¿no? Con una frecuencia ómega apropiada. Y para estudiar
entonces la intensidad que medimos en un punto arbitrario de esta pantalla, lo que hacemos es integrar, ¿no? Integramos la contribución de cada una, de la luz que proviene de cada uno de estos espacios no interrumpidos. Entonces, bueno, en términos de la integral, lo que nos interesa es escribir este R para cada uno de estos puntos, ¿no? Y aplicando trigonometría y esta misma relación que ya usamos en Yang, el R chiquitito lo podíamos escribir así, ¿se acuerdan? Acá estoy pensando, ay, me agarró una duda. Está bien, acá el I', me agarró una duda. Porque el I', está bien, el I' se refiere entonces a la posición sobre la red de difracción, ¿sí? Y así es como escribimos el R, está bien, en un punto genérico. Ok, repaso una cosita. Entonces, el R grande es la distancia entre el centro de la red al punto donde estamos midiendo, ¿sí? El punto donde queremos medir. Y el R chiquita es el parámetro que va a ir variando en nuestra integral, pues justamente queremos sumar la contribución de cada uno de los agujeritos, ¿sí? Entonces, como nos vamos a ir barriendo en la integral toda la red de difracción, lo que nos va a interesar es irnos moviendo en el I', ¿sí? Donde el θ está determinado por el punto de observación donde estamos, ¿no? Y el R también. Y los otros parámetros van a significar que estamos barriendo sobre la red, ¿no? Entonces, fíjense que no hay diferencia con lo que hizo Milton la clase pasada. El I' era también la distancia en la rendija, la única rendija que teníamos, y el θ era el ángulo de observación. O sea, cómo uno escribe el campo no varía, ya sea para una rendija o para muchas. Digo, para que después cuando revisen la clase de Milton puedan asociar las dos. Tal cual, la cuenta queda igual, de hecho las aproximaciones son las mismas, porque en un momento acá reemplazamos el R chiquitita por el R grande, ¿no? Bueno, me detuve mucho por esto porque es la base para todo lo que viene después en la cuenta, el resto es más o menos matemática aplicar, ¿sí? Pero es importante definir qué parámetros, qué significa cada uno de los parámetros. Bueno, una vez que uno empieza, ya planteó lo que sería la contribución de cada una de estas partecitas, de las partes no obstruidas, ¿no? Entonces, bueno, uno podría escribir para una única, sí, para un único punto, y acá, o sea, la integral sobre las partes no obstruidas vendría a ser sumar sobre cada una de las aberturas, ¿no? O sea, la contribución de esta, más la de arriba, más la otra. Y por eso en la integral estaría apareciendo un término dado por integrar la parte no obstruida de esta de acá arriba, ¿sí? Fíjense cómo queda escrita. Queda escrita entre d sobre 2 más b sobre 2 y d sobre 2 menos b sobre 2. Porque con respecto a nuestro eje, la distancia entre acá y acá es d sobre 2, ¿no? Esta distancia es d sobre 2, o sea, esta abertura empieza en d sobre 2 menos b sobre 2, y termina en d sobre 2 más b sobre 2, ¿no? Es lo que significa esta parte de acá. Esta es la primera abertura hacia arriba, ¿no? Donde, bueno, sacamos factor común hacia afuera lo que no depende de la integral. Esto vendría a significar la segunda de las aberturas, ¿sí? Porque ya estamos centrados en 3 medios de d, o sea, estamos acá arriba, ¿no? Y también, obviamente, entre b sobre 2 y menos b sobre 2 para barrer toda la abertura. Y así, uno podría plantear esto para las de arriba y para las de abajo, ¿no? Acá, para que quede simétrico, podría haber este vendría a ser la tercera mirada desde abajo, ¿no? Uno también podría poner un término simétrico a este, que sería la primera mirada desde abajo. Bueno, todo esto para el planteo matemático. En definitiva, uno plantearía n sobre 2 términos de esta forma, y n sobre 2 de la otra, que son las de arriba y las de abajo, ¿no? Una sumatoria infinita de todas las partes no obstruidas. Bueno, la idea es que la contribución de todas las partes no obstruidas va a determinar la intensidad que medimos en algún punto P, ¿sí? Entonces, bueno, acá en este paso directamente lo que se hace es escribir esto pensando que, bueno, lo que se va moviendo entonces es
a este parámetro se le está sumando un número siempre distinto acá, ¿no? Y esto es lo único que diferencia una integral de la otra, ¿no? Lo que viene acá acompañando al d. Uno lo podría escribir así, a lo que viene acompañando al d, como m más un medio, ¿no? Y así sería genérico para describir todos los agujeritos, ¿no? Todas las rendijas. Y bueno, si se fijan y lo piensan un ratito, para estar incluyendo todas las rendijas y no contar de más ni de menos, este contador m tendría que pesar en menos n sobre 2 y llega hasta este número, ¿sí? Y de esta forma uno se garantiza de contar todas, las de arriba y las de abajo, sin perderse ninguna, ¿sí? Acá no sé si vale la pena que me detenga, sino para revisarlo un poquito, que este contador tiene sentido, si no está contando de más ni de menos. Fíjense, Acá está, sí. que ahí está, que va desde menos n sobre 2 hasta menos 1, son todas las inferiores, y entonces ahí hay n, n sobre 2, y voy de 0 hasta n sobre 2 menos 1, porque en algún lado el 0 lo tengo que contar, entonces tengo que contar una menos en la cota superior, digamos. Claro, por eso esa no es completamente simétrico como queda escrito, ¿no? Bueno, y entonces nos quedó así escrito. Y nuestro interés entonces es integrar con respecto a la variable i', ¿sí? O sea, ir barriendo, perdón, un ratito, ir barriendo sobre todas las rendijas, ¿no? Lo que sí dejamos fijo es el punto de observación, ¿no? El punto de observación, recuerden que queda determinado por el R, por estos R's que aparecen acá, y por el θ que apareció acá, ¿no? Vuelvo un segundito al dibujo, es el mismo dibujo que estamos haciendo hace un par de clases, ¿no? Pero es este R y este θ, lo reitero solo por las dudas, que esos parámetros entonces no son los de integración, son los parámetros de observación, de dónde estamos mirando, ¿no? Bueno, entonces vamos a integrar con respecto a DI. Lo pongo más chiquito, que eso está muy grande, ¿no? Bueno, para simplificar la cuenta se hace un cambio de variables que hace que acá quede solo b sobre 2, ¿sí? Porque fíjense que el cambio de variables justamente contrarresta lo que está sumado arriba y abajo, ¿no? Y bueno, como es un cambio de variables, modificamos lo que sería el i, ahora va a quedar esto, en lugar del i que había antes, ¿no? Y también se modificaría el diferencial, pero como es una cosa que se suma, queda igual, ¿no? Así que el diferencial queda igual. Eso simplifica la cuenta. Bueno, así que este es el cambio de variables. Y ¿está bien hasta acá? Es matemática. Bueno, a ver, de este paso hasta este. De un paso al otro, entonces lo único que hace acá Luz en su apunte es, bueno, pensar, bueno, lo que depende de i, lo deja dentro de la integral, y todo lo otro se puede sacar como un factor multiplicado, que es lo que aparece acá, ¿no? De acá sale un factor multiplicado que aparece acá. Ay, perdón, que es hasta acá. Y también sale un factor que tiene dependencia en i, ¿sí? Que como es un producto uno del otro, se puede sacar uno para afuera y el otro queda adentro, ¿no? Nos sigue interesando integrar respecto a este parámetro de acá. El resto quedó todo igual, ¿no? La cuenta. Sigue estando esa sumatoria enorme, eso lo medimos arrastrando desde arriba. Bueno, ¿hasta acá más o menos? ¿Sí? ¿O están muy perdidos? Que nadie está hablando nada. Esta cuenta es una cuenta que Ricardo hizo, pero la hizo de otra manera. Entonces está bueno en algún momento, cuando tengan un ratito, no hace falta que sea para el parcial, puede ser para el final, que comparen cuál fue la estrategia que usó Ricardo y cómo es esta estrategia. Y van a ver que en una de las secciones del apunte, yo ayer lo miré, está justamente que dice ahí que hace, que la idea es integrar sobre todas las partes no obstruidas, no sé qué, y no hace todos los pasos matemáticos, que son estos que están acá, pero la idea es referirse a esto, digamos. Así que aprovechen, siempre traten de volver al apunte, porque cruzando todas las cosas está toda la información, digamos. Ok. Bueno. Y acá, bueno, es la primera parte donde aparece una integral que se puede hacer, sí, que es fácil de hacer, así que, bueno, la hacemos, es la misma que apareció en la clase de Milton, ¿sí?
Recuerdan que como es una exponencial, la primitiva va a aparecer un término dividiendo, ¿no? Y aparece una resta, porque uno tiene dos límites de integración. Así que esto es lo que hacía que apareciera, bueno, un seno, ¿no? Porque nos va a quedar e elevado a la i algo, menos e elevado a la menos i algo, ¿no? La misma cuenta que aparecía en lo de Milton. Y acá es donde aparecía el seno cartesiano, ¿sí? Porque nos termina quedando, uno puede construirse que quede arriba y abajo dividiendo lo mismo. ¿Sí? Esta parte la recuerdan. En definitiva, esta es la parte donde aparece el efecto de una única rendija por separado, ¿sí? Acá estamos pensando, una rendija única, ¿qué efecto es el que produce? Bueno, es el de difracción, y por eso nos aparece el seno cartesiano que aparecía en la clase de Milton, ¿no? Bueno, pero venimos arrastrando toda la otra sumatoria de acá que tiene que ver con que hay n rendijas, ¿no? Bueno, así que esto está multiplicado, así vendría la cuenta, y bueno, a ver qué hacemos con todo lo que quedó hasta ahora, ¿no? Acá de este paso a este hay una pequeña cosita que todo lo que viene acá junto está nombrado como moño, ¿sí? En principio uno podría irlo arrastrando en los cálculos que vienen y esperar hasta el final, porque en este tipo de cuentas uno al final quiere averiguar qué va a pasar con la intensidad, sino con el campo, porque esta cuenta es del campo, ¿sí? Recuerden siempre que la relación entre intensidad y campo era que la intensidad era proporcional a 1 sobre t, t y t0 de e por e conjugado, ¿no? Acá esta cuenta un poco se está adelantando a eso, a que, bueno, todos los términos que estamos sacando como factor común en algún momento se van a promediar, ¿sí? Así que, bueno, al que prefiera, cuando van repasando esto, estos lo pueden recordar que están estos términos, y que al final cuando uno los integre se van a ir, ¿sí? Pero bueno, en definitiva, por eso, de un paso al otro, esos términos se engloban dentro de este demonio, ¿sí? Son todos los términos que cuando uno integre, van a quedar promediados en un lapso de tiempo razonable, ¿no? Lo Bueno. importante es que vean que uno agrupa términos que primero no dependían originalmente de la integral de la i segunda, donde uno integró arriba, y ahora tampoco dependen de m, que es el índice de la sumatoria. Son cosas que no dependen de eso. Entonces, lo dejamos fuera, digamos. Sí. Yo que venía repasando esta cuenta, porque hace mucho que no la veía, yo pensaba, bueno, yo me lo guardaría para ver si en último momento si algo, si se juntan con los otros, ¿no? Pero bueno, acá adelantándose uno ya sabe que al final no juegan, entonces bueno, por eso la cuenta se adelanta un poco y ya que son tan largos no los copia más, los engloba acá, ¿no? Lo que nos quedamos es con esta parte de la sumatoria que no sabemos en qué queda esto, ¿no? Bueno, acá este simbolito significa que se repite lo de arriba, ¿no? Bueno, ¿y qué hacemos con esta sumatoria? Acá hay un pequeño... ese simbolito es para llamar a otra cosa. El zinc está ahí adelante. El zinc está adelante de la sumatoria. Perdóname, sí, perdón, quedó redistribuido acá, perdón, chicos. Acá está, perdón. Sí, dije mal, perdón. El seno cardinal no depende de m, que es el parámetro de la sumatoria, entonces lo puse adelante para que sea más evidente de que no depende. Ok. Entonces quedó más sencillo. Porque lo escribí como seno cardinal, Eitan. Claro, es una forma de escribir, una forma muy canchera, que se usa bastante. Bueno, y acá venía un pequeño paréntesis matemático para ver qué hacer con esta sumatoria. Acá depende que tantas matemáticas vengan cursando. Esto se ve mucho en las mate 1, mate 2, mate 3, la suma esta de la serie geométrica. La idea es hacer un paralelismo entre esto y bueno, el resultado de la serie geométrica esta bueno, que está muy estudiado en matemática, ¿no? Acá está la deducción de a qué equivale esta serie. Yo no sé si la tienen fresca ustedes. Yo imagino que sí, porque tengo el recuerdo de que esto se veía muchísimo. Pero bueno. ¿Sí? Una ¿Sí? consulta. En todos estos pasos vi que estás como sumando sobre n sobre 2, o sea, sobre números que no son enteros. ¿Por eso no hay problema al hacer este paso de asemejarla a la serie geométrica? Sí, estoy pensando, bueno, en general como son números chicos, como son números grandes, ¿no? Porque es una red que tiene, no sé, 1000 agujeritos,
si tiene un número impar, uno podría descartar uno, ¿no? Y quedarse siempre con un número par. Sí, no lo había pensado. Yo creo que como dice Magalí, uno cuando está hablando de estas redes está tomando que tiene, no sé, 600 rendijas, cosas 1200, ya van a ver. Entonces, no es un problema en general. Pero bueno, en todo caso, acordás esa duda hasta la cuenta final y si esto se compensa en algún momento. Podés poner el origen donde quieras, Matías. Pero la También. practicidad es usarlo siempre, como que es cómodo usar la mitad del eje óptico, digamos, del sistema, porque tenés esto de que las aberturas van de menos B sobre 2 a B sobre 2, entonces se te hace algo simétrico y puedes agrupar cosas, pero no es un problema. Sí, además, bueno, tiene que ver con sí, también con la definición usual del ángulo θ. Si uno lo pusiese más abajo, quedaría... O sea, lo más usual siempre es medir el θ desde el centro de la red de difracción. Que el θ sí va a ser muy importante porque es donde vamos a estar observando después. Bueno. Bueno, esta serie geométrica, entonces, no lo vieron todavía, entonces, por lo que comentan los chicos, cuánto da esto. Uy, se me fue. ¿Cuánto da la serie geométrica? Bueno, uno puede hacer, o en el CBC, bueno, depende de quiénes, algunos lo vieron, otros no. Bueno, Inés obviamente lo vio. Todos los matemáticos lo recitan de memoria esto antes de recibir el diploma. Nada, no sé. Bueno, acá está hecha la deducción de cómo deducir a cuánto equivale esta serie. ¿Sí? Vale la pena que lo comentemos. Uno simplemente escribe, bueno, hasta un n arbitrario da esto, ¿no? Y uno después multiplica por el r, ¿no? Así que queda todo un orden más grande cuando no se distributiva. Y bueno, se hace este factor común muy ingenioso, que no sé a quién se le ocurrió. Y fíjense que, y bueno, y restando, ¿no? Este menos este. Así se cancelan todos los del medio. Y sobrevive justamente esto y esto, ¿no? Que son los que aparecen acá y acá. Bueno. Sí, esto es una cuentita de matemática, pero bueno, es un poco para quedarse, bueno, tranquilos de dónde viene este resultado, ¿no? Así que bueno, esta serie converge, y no solo converge, sino que sabemos a cuánto. Entonces la idea es aplicar esta formulita, que fíjense que es cuando el parámetro, el exponente, ¿no? Está entre 0 y n. La idea es adaptarlo para poder usar este caso, en que el exponente está entre menos n sobre 2 y todo esto, ¿no? Así que se imagina, va a haber otro cambio de variables, pero de otra cosa. Antes Claro, por habíamos decir cambiado... que el problema que tenía, no me acuerdo ahora quién lo nombró, que decía que eso va desde n sobre 2, lo vamos a arreglar ahora. Ok, Porque ahora la sí, sumatoria Franco. va a ir desde 0 hasta un número Sí, entero. sí. Así que no hay problema con eso. Bueno, así que el cambio de variables que hacemos es justamente para corregir este n sobre 2 y que quede un 0 ahí. Así que bueno, convenientemente es la nueva variable p, se imaginan, ¿no? Esto queda, hay que corregir entonces los límites al hacer el cambio de variables, y también hay que corregir lo que era el parámetro m, ahora pasa a aparecer todo esto. Y bueno, así que una vez que acá también convenientemente se sacó afuera del paréntesis la parte del n, ¿no? Esta partecita, porque no tiene dependencia con el p, que es nuestro nuevo parámetro ahora importante, es el p, el de la sumatoria. Acá hay un p, ¿no? Ahí es donde está el p. Y bueno, y simplemente una vez que lo tenemos escrito así, aplicamos la suma, la suma de la serie geométrica, ¿sí? Acuérdense que, perdón, un segundito, la formulita que teníamos era si la suma es desde 0 hasta n, ¿sí? Y nos aparecía que la sumatoria da lo de adentro por a la n-1. En este caso, como la sumatoria es hasta n-1, como nos quedó expresada, acá aparece un n, ¿sí?
Y todo esto vendría a ser el R, en este caso. ¿Se ve? El R tendría que ser todo esto que está acá, para hacer un paralelismo entre la formulita que ya conocemos, ¿no? ¿Sí? Bueno, ¿se ve el paralelismo dónde está? Así que todo esto es nuestro R, y para que quede bueno, expresado de una forma que nos va a servir más adelante, todo lo que hay acá se lo llamó gamma moñito. Más adelante dice, acá dice, ¿sí? Gamma moño es K por D por el seno de tita. ¿Ok? ¿Sí? Estoy yendo medio rápido, ¿no? ¿Tienen ¿Sí? dudas, chicos? ¿Se perdieron en algún lado? ¿Se ve más o menos la cuenta como A viene? ver, la cuenta la tienen que seguir a manopla, no queda otra. Sí, esto es abuelo No, de pájaro. pero está bueno que entiendan cuál es el procedimiento que estamos realizando, o sea, cómo integramos entre todas las aberturas o las partes no obstruidas, y cómo haciendo diferentes cambios de variables llegamos a esa expresión. Bueno, ahora, ¿qué hacemos con todo esto? Bueno, volver a donde estaba el simbolito que había dejado Luz, que era nuestro último resultado, era este, ¿se acuerdan? Está copiado textual lo que estaba arriba, que era este emoño donde habíamos englobado varias cosas, el seno cartesiano, que es muy importante porque estamos estudiando, bueno, difracción, y el término de las n's, donde se suman, que son un montón, ¿no? Este sería una rendijita sola. Ay, me olvidé decir en un momento lo que era el beta, ¿no? No, pero eso es cosa de la clase anterior, Sí, ya está. estaba anotado, pero no, solamente mencionarlo porque después vuelve y es importante. Que el beta engloba parámetros importantes de la rendija, ¿sí? Fíjense que en el beta aparece el B, que es el tamaño de cada rendija, ¿sí? Esto solamente lo menciono porque esto después va a aparecer en los ejercicios y uno se marea. El B era el tamaño de cada una de las aberturas, ¿no? Y el D era esto, la separación entre cada abertura. Bueno, en el beta aparecía la información de una rendija sola, que obviamente importa el tamaño de esa rendija, ¿no? Bueno, ok. Entonces acá aparece la información del tamaño de cada una de las rendijas, el B. Y acá aparece el D, que es la separación entre dos rendijas consecutivas, y en la sumatoria, bueno, que hay un montón de rendijas, ¿no? Bueno, en definitiva, con la cuenta que hicimos nos dio que todo esto es matemáticamente equivalente a esto. Bueno, y acá si se fijan un poco, lo que vamos a hacer estos términos de acá, la idea es sacar factor común para que nos quede expresado parecido, que tenga una pinta similar a un seno o a un coseno o algo así, ¿sí? Porque recuerden que como nosotros lo que queremos calcular es la intensidad, siempre nos interesa llevar la expresión a, ¿cómo decirlo? De la forma más simple posible, ¿no? Y que aparezcan lo más posible términos reales, ¿sí? Al escribirlo de esta forma así, lo que podemos es reescribir la parte de arriba como un seno y la de abajo también como un seno, ¿sí? Lo que Se estamos haciendo acostumbra después, en algún momento de la vida, uno se acostumbra que cuando ve esta resta de una exponencial compleja -1 y otra, es muy tentador intentar llevar esto a la forma de un seno y un coseno. Ahora les parece cosa de mandinga por ahí, pero con los años termina uno resultando muy tentador justamente por esto que estamos mostrando ahora, que termina obteniendo cosas reales, y cuando uno obtiene cosas reales está feliz. Sí. Bueno, en definitiva, al sacar factor común n sobre 2, la parte de arriba nos queda expresado como una resta de exponentes con distintos signos, exponentes exponenciales imaginarias, ¿no? Y si sacamos este factor común de abajo, que es justo gamma sobre 2, gamma moño sobre 2, nos queda como una resta de exponenciales, bueno, que se parece mucho a la definición del seno y la de arriba también, ¿no? Entonces, si dividimos en los dos casos por 2i, y un menos también, porque la definición del seno es justo al revés, ¿no? Y de ahí viene este menos acá.
bueno, uno podría reescribir esto como un seno dividido otro seno, ¿sí? Seno con el argumento que pareciera lo mismo, solamente que arriba aparece el término n grande, ¿no? Que es un n bien grande, porque es la cantidad de rendijas que tenemos. Bueno, ¿cuál es la moraleja de toda esta cuenta? Es que nos quedó el término de una única rendija, ¿sí? Esta es una rendija de tamaño B. Acuérdense que el beta, bueno, está escrito acá abajo, ¿no? Beta era el B por seno de tita, o sea, tiene que ver con el punto de observación y con, bueno, la característica de nuestra red de difracción. Y nos aparecen estos términos de senos, donde, bueno, más adelante dice quién es el gamma. Lo vamos a ver ahora en un ratito. Y todo lo que quedó adelante, ¿sí? Que son constantes por exponenciales imaginarias, y esto lo podríamos reemplazar como que fuese un, bueno, E0, no sé, por E a la I, no sé cuánto, ¿no? Cuando calculemos la intensidad y hagamos el campo por su versión conjugada, y que, bueno, integramos, ¿no? en tiempos relativamente largos, toda esta parte se va a ir, ¿sí? Se va a ir en forma de constante, se va a perder la dependencia que tenía esto. Esto tenía metido, hace falta subir un ratito para arriba, pero tenía metidos un montón de cosas adentro, tenía metidas dependencias con R, con el tiempo, ¿sí? Bueno, la moraleja es que todo lo que nos va quedando en el costado, cuando hagamos promedio temporal se va y aparece como constante, ¿no? Así que la intensidad que recogemos en la pantalla, la podemos reescribir de esta forma. Acá el gamma de pronto dejó de tener moño, me acabo de dar cuenta. Sí, porque, Porque el 2 quedó metido adentro. Ahora el 2 quedó metido adentro, ¿no? Y esta es la definición entonces de el beta y el gamma que nos va a interesar para resolver todos los ejercicios, que es cómo es la intensidad que recogemos en una pantalla que está a una distancia d, ¿sí? El parámetro R grande no terminó apareciendo explícitamente en la cuenta final porque queda todo metido dentro de acá, y lo que sí queda explícitamente de la pantalla esta es el θ, este ángulo de observación, ¿sí? Y el resto son todos parámetros que dependen de la red, ¿no? El B, el D, el número de aberturas. Después vendría un poquito cómo se interpreta esta fórmula, que es la parte que más te gusta a vos dar, Luz, ¿no? bueno, sí. ¿Sí? No, lo que sí, pero da igual bueno, como quieras. ¿sí? Lo que me gustaría recalcar más que nada es que lo más lindo de esta fórmula es que fíjense que queda absolutamente diferenciado el término de difracción del término de interferencia. O sea, la difracción, el término de difracción, que es el término del seno cardinal, es el que depende de quién es la abertura. Y esa abertura que se repite muchas veces da lugar al término de interferencia. ¿Se entiende? Entonces uno, si en la clase que viene vamos a ahondar sobre esto, pero si es capaz de diferenciar quién es el objeto que se repite, acá es una rendija, en la clase que viene va a haber otra cosa, puede separar y calcular por un lado la difracción y por un lado la interferencia, ¿sí? Y fíjense que esa bondad matemática de obtener esta expresión tan armoniosa, baja un cachito, Maga, please, sí, permite escribir esto como nos pasó tantas veces en la materia, que es que uno tiene el término de interferencia modulado por el término de difracción. Entonces, ¿qué es lo que termina viendo uno en la pantalla? Termina viendo los picos de interferencia, pero solo aquellos que la difracción ensalza. Como comentaban los chicos, siempre que hay un producto de funciones, y sobre todo cuando son periódicas, el resultado es bastante interesante, ¿no? O bastante bonito. Esta función de acá debería resultarnos fácil de graficarla porque es el fenómeno de difracción, ¿no? Lo que vimos la clase pasada con Milton, que es un seno de beta dividido beta, ¿sí? Es una función que tiene lo mejor del seno, ¿no? La periodicidad del seno, pero que a la vez decae, ¿sí? Es el seno cartesiano. Y esta es la nueva que se agrega hoy, que en principio, bueno, la vieron con Ricardo, ¿no? Pero no tendríamos por qué saber cómo graficarla, pero termina dando de esta pinta. Y el producto, bueno,
da esto, ¿no? Los piquitos de arriba quedan modulados por la otra. ¿Sí? Sí. Ahí abajo, después le vamos a pasar, estas gráficas están sacadas de otro Python del JTP de la noche de Víctor Petacchini, y bueno, esos son los parámetros que usé para hacer esos Me abrió todo. patrones en particular. Haga una consulta. Sí. Esa fórmula de la intensidad de arriba, me perdí un toque Sí. de dónde sale. O sea, eso es el término I0 y la parte que antes tenía el coseno, ahora lleva a eso. No entendí. Coseno. La fórmula de la intensidad, ¿de dónde sale? Desde este paso hasta este. Sí. Sí, es simplemente hacer el cuadrado, perdón, sí, eso lo dije muy rápido. Es hacer, o sea, siempre para calcular la intensidad, lo que hacemos es proporcional, ¿no? A 1 sobre t por la integral del campo, ¿no? En este caso sería el campo de I, porque estamos mirando el campo que recogemos sobre una pantalla, ¿no? Sobre la pantalla esta, una cosita. Esto si quieren lo llamo psi, porque lo estábamos llamando psi en esta cuenta. Pero bueno. Y Ricardo en general siempre lo llama psi, nosotros lo llamamos E. Psi por psi conjugado, ¿no? En este caso depende de I, bueno, y del tiempo, ¿no? Y nosotros hacemos la integral temporal de esto, porque estamos pensando que lo estamos mirando o con el ojo o con algún instrumental óptico que no tiene esa resolución tan grande que se necesita para ver la dependencia temporal de un campo eléctrico, ¿no? Entonces, cuando uno hace esta cuenta, todo lo que viene con un e a la i algo se termina eliminando, ¿sí? Porque al multiplicar por el conjugado se va, ¿se ve? Y solo va a terminar contribuyendo los términos que sean reales, que es este de acá, esto de acá, ¿sí? Al cuadrado. Por eso en el paso final aparece el cuadrado, el seno cartesiano, y al cuadrado también el término de la interferencia, ¿sí? La interferencia de las n rendijas. Pero eso ya resolviendo la integral, o lo que te da la integral es cero diferencial. Es que la integral en sí misma no te va a cumplir ninguna función, porque la integral es en el tiempo, y vos tenés una onda plana, tenés un e a la i k por r menos omega t, que cuando multipliques por el conjugado se te va a ir, porque no hay desfasajes temporales, no hay cosas raras, como pasaba en polarización, digamos, que necesitabas hacer la integral a veces, para, por ejemplo, para la polarización natural. Acá estamos con una polarización definida, si quieres. Entonces, vos lo que haces es, cuando multiplicás el campo por el campo conjugado, todo lo que tiene exponencial compleja se te va a ir. Porque al conjugar se van a cancelar las exponenciales, por matemática, digamos. Y solo te va a sobrevivir lo real, que es esto que está escribiendo Magali, el seno cardinal, la parte de interferencia, y todo lo real que haya sobrevivido de las constantes que quedaron dando vueltas. Hay una, no sé, un B, que es el tamaño de la rendija, dando vuelta por ahí acá arriba. Hay algunas cosas que quedaron dando vueltas. Este B, por ejemplo, forma parte de las cosas que que van a quedar metidas adentro de este I0. Pero no importa, son parámetros y se engloban adentro de I0 y chau. Ok, sí, ahí lo vi. Lo que pasa es que esto se integra entre 0 y t, ¿no? Entre 0 y t en un periodo, Claro, sí. entonces como te queda módulo al cuadrado, todo lo real sale porque no depende de t, y te queda t dividido t, justamente. Exacto, exacto. Te queda t Ok. dividido t. Perfecto. Pensé que la intensidad tenía que depender del tiempo, pero está bien. Gracias. No, nada. Y uno también se puede preguntar qué relación hay entre la intensidad que entra y la intensidad que sale. Bueno, en realidad cuando uno ve este tipo de experimentos uno se enfoca más en eso, en cómo va variando en la pantalla, y no tanto comparar la intensidad que entra y la que sale, porque en la práctica es un poco En difícil. principio no hay pérdida de intensidad, lo que pasa es que Claro. está redistribuida. Claro. En principio. Sí, en principio si uno integrase todo el patrón de difracción de acá, recuperaría la intensidad que está entrando por acá, ¿no? Si no hubiese pérdidas. Pero bueno,
en este tema nos enfocamos más que nada en el patrón que se va produciendo acá. Que cada cuánto tiene mínimos, cada cuánto tiene máximos, ¿no? ¿Qué forma va a tener? Un poco la idea ahora es empezar a mirar el patrón, ¿no? Decir, bueno, a ver, eso, ¿no? Cómo es el patrón de interferencia. Claro. Esa operación de ir recorriendo la pantalla, uno la podría hacer, bueno, moviéndose en I, o por cómo lo tenemos escrito acá, bueno, estaría moviéndose en tita, ¿no? Habría que ver cómo relacionar una cosa con la otra, que esto ya lo hicimos, ¿no? Pensando en el claro, triangulito. habíamos visto, claro, que era I sobre el R grande, ¿no? El D. I sobre D. Lo aproximábamos de esta forma, y bueno, y ahí podemos pasar de una forma de pensarlo a la otra. Todo también para pensar cuál es la coordenada X en estos gráficos, ¿no? Bueno, para que tenga sentido. Bueno, es una coordenada que va recorriendo la pantalla, ¿no? Nos quedaría definir si es un tita, un i, pero bueno. Más adelante está hecho igual un estudio más profundo de cómo graficar este tipo de funciones. Entonces, la de abajo es un seno cardinal al cuadrado, ¿no? Como la clase pasada, y la de arriba, bueno, tiene esta forma. Y del producto de los dos saldría el patrón que vemos en la pantalla. Bueno, hasta ahora no sé si seguir yo, Luz, o cómo seguir. Elegí vos, si querés seguir. Sí, yo porque tengo acá, estoy compartiendo pantalla yo, por eso es medio incómodo. No, arranco yo como vos quieras. Dale, sí, porque esta es la parte que más me parece que... Bueno. Entonces, la idea es empezar a estudiar un poquito cómo es ese patrón, desmenuzarlo un poquito, ¿no? Entonces, lo que es relevante que no nos olvidemos es que lo que vamos a ver con nuestros ojos son estos picos, los que son los picos azules, ¿sí? Que están acá marcaditos, y que a esos se los llaman órdenes o máximos de interferencia. Son los mismos máximos de interferencia que teníamos cuando estudiamos Young, imaginando que n es 2, son los mismos, ahora vamos a hacer ese caso, pero modulados en intensidad. Todos los máximos de Young tenían la misma intensidad, nunca era un coseno, ¿no? Nunca cambiaba la intensidad de ese Young. Pero ahora sí, ahora va a empezar a cambiar cuál es la intensidad de eso, ¿sí? Pero lo que quiero recalcar es que en muchos libros aparece los órdenes de difracción, y en realidad si uno es muy riguroso, y para que quede el concepto, lo que mira son máximos de interferencia, esos son los órdenes, máximos de interferencia modulados por el patrón de difracción. Entonces, si uno quiere desmenuzar esta gráfica, lo que hace es mirar el patrón de difracción por un lado y el patrón de interferencia por el otro. El patrón de difracción ya lo estudiaron con Milton la clase pasada, y ya vieron de que hay un máximo principal, una campana principal, y que esa campana tiene mínimos ubicados en lambda sobre B. ¿Sí? Fíjense que otra vez está dependiendo únicamente de quién es el ancho de la rendija y no de la periodicidad de la red. No me interesa la red para determinar el patrón de difracción. Y no sé si Milton lo dio con incidencia no normal, pero uno fácilmente puede entender que si vengo con incidencia no normal, con incidencia oblicua, lo que cambia es simplemente igual que en Young, que aparece este término que es seno de tita menos el seno de tita 0. En Young lo teníamos como I0 sobre A o una cosa C, pero es lo mismo, ¿no? Es el ángulo que queda definido por este ángulo oblicuo. Cuando uno quiere ahora ya estudiar la interferencia, lo que más le va a interesar son los máximos, porque es lo que está observando, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo miro eso? Entonces, la expresión que denota la interferencia está dada por este cociente de senos. Entonces, ¿cuándo voy a tener cosas interesantes? ¿Cuándo voy a tener máximas? ¿Cuándo voy a tener órdenes? Bueno, voy a tener que mirar aquellos casos en donde ambos
sean 0, porque estoy igual que cuando Milton habló la clase pasada, que el caso del máximo de difracción se daba cuando tenía seno de beta sobre beta y las dos cosas eran 0 y usaban L'Hopital y estudiaban el límite. Bueno, acá va a pasar lo mismo. Cada vez que el seno se haga 0 arriba y abajo, voy a tener un máximo, porque voy a tener un límite. Entonces, cuando arriba y abajo se hacen 0, se hacen 0 cuando el seno de n gamma es 0 y cuando el seno de gamma es 0 al mismo tiempo. Es decir, que n gamma tiene que ser un múltiplo de pi y gamma también tiene que ser un número de pi. Se tienen que cumplir las dos condiciones al mismo tiempo. De esa condición, obviamente, esta tiene una restricción mayor que esta, lo que voy a conseguir es lo que se llama ecuación de la red, que justamente lo que marca es cuáles son las posiciones de los máximos, ¿sí? Entonces, cada vez que yo esté parada en un tita, imagínense que estoy en incidencia normal, que me devuelva un múltiplo de lambda sobre d, que es la periodicidad de la red, ya sea de centro a centro, amigo como quiero la periodicidad, entonces voy a estar ubicando los máximos de interferencia u órdenes, que se les llaman. Los mínimos de interferencia son bastante más complejos de encontrar, pero, no son más complejos, pero más o menos, hay que entenderlo un poquito, miremoslo con detenimiento. Entonces, los mínimos van a cumplirse cuando ahora el numerador sea 0, pero el denominador no sea 0. Y entonces, ahí voy a estar parada en los mínimos, porque se me va a hacer 0 todo el cociente, ¿sí? Esto es 0 y esto no es 0, se me hace 0 el cociente. Eso va a pasar cuando gamma sea un múltiplo de pi sobre n grande. Entonces, fijémonos, voy a tener un mínimo cuando tengo pi sobre n, otro mínimo cuando sea 2pi sobre n, y así voy a andar dando vueltas hasta que en un momento me voy a encontrar con que cumplí la condición de que el seno de gamma es 0, que es el lugar que ocuparía acá. Entonces yo tengo un montón de mínimos, acá se ve, creo yo, un montón de mínimos, y cuando debería haber otro mínimo, de repente tengo un máximo, porque es cuando el seno de gamma cumple que también es 0, y ahí tengo otra vez la indeterminación y dispara la intensidad. ¿Se entiende? La idea matemática, físico-matemática, porque estoy apoyándome en la matemática para entender la física. ¿Están ahí todavía o ya colgaron? Luz, una pregunta. No entiendo cómo ahí, justo donde tenés el mouse, abajo, ahí, arriba. ¿Cómo puede haber un gamma que cumpla las dos ecuaciones al mismo tiempo? Y porque son múltiplos, ¿no? O sea, sería el m de arriba es distinto del m de abajo. El m de arriba no necesariamente es igual al m de abajo. Ah, ok, ok. Sí, ahí hay un pequeño abuso de notación. Acá sí estoy corriendo en el m de arriba, si querés. Acá sí lo cambié, puse un p, ¿ves? Acá fui más inteligente. Estoy corriendo en el p, y cuando el p coincide con este m, es en la posición. Entonces tengo mínimo, 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 máximo. Y así tengo en forma periódica muchos mínimos, y cuando toca un mínimo, no, de repente tengo un máximo. Entonces lo que puedo ver es que hay pequeños maximitos entre dos máximos principales. ¿Cuántos maximitos tengo o cuántos mínimos hay entre dos máximos principales? Quedan automáticamente definidos por esto. Tengo n-1 mínimos, un máximo. n-1 mínimos, un máximo. Claramente, si tengo n-1 mínimos, es porque hay n-2 máximos secundarios. Entonces, por ejemplo, uno puede mirar acá esta gráfica, que la tomé de la punta de Ricardo. Ok. Y si se fijan, tengo 1, 2, 3, 4 mínimos. Si tengo 4 mínimos y 3 máximos secundarios, ¿cuántas rendijas tenía la red que puso Ricardo en su código para hacer este gráfico? 5. ¿Está bien? Entonces sé, mirando el patrón, sé que tengo 5 rendijas. Ahora, ¿y acá? ¿De qué me disfrazo? Esa es una expresión que le robé a mi papá. ¿Y ahora de qué me disfrazo?
¿Puedo saber cuántas rendijas tiene esta red? Muchas, tal cual, muchas. No lo sé. No lo puedo determinar solo de mirarlo. Porque lo que va pasando, fíjense qué interesante, voy a tratar de que me entren las dos en pantalla, es que a medida que aumento las rendijas, tienen que entrar cada vez más mínimos o cada vez más máximos. Como decía Magalí, la intensidad es la misma, la de la fuente, que lo que yo recojo a lo largo de todo el patrón. Es como que hago así y le hago un smash sobre la pantalla. Entonces, obligadamente lo que tengo que hacer es que la intensidad de estos máximos secundarios va a bajar y esta se va a hacer más finita. Fíjense que los órdenes se hacen más finitos y, si no me equivoco, también mucho más intensos. Fíjense cómo es la intensidad acá y la intensidad acá. Esto vale 13 y acá vale 1300. Entonces los órdenes se hacen muy agudos y abajo tengo intensidad 0. Inevitablemente estoy conservando la energía. Bueno, sí, probablemente puedas sacar relación. Está bien lo que estás haciendo, Teo. Probablemente ahí está. Este valor que tenés acá te da indicio de quién es, estoy de acuerdo, de quién es el número de cosas. En realidad creo que este valor vale n cuadrado, si no recuerdo mal en mi memoria. La intensidad del pico de difracción acá es proporcional a n cuadrado, si no me equivoco. Pero no lo tomen como dato porque estoy usando mi memoria. La intensidad acá también está relacionada con n grande, Patricia. Eso está diciendo Teo. Entonces, si es de pocas rendijas, puedo saber cuántas rendijas son. Si es de muchas, no voy a poder usar el criterio de los máximos secundarios para definir cuántas rendijas tiene la red, y tendré que usar otro artilugio. Podré medir, por ejemplo, no sé, el ancho angular o alguna otra cosa si lo necesito. Bien, entonces, la primera pregunta que yo me hice cuando cursé Física 2, es todo muy lindo, pero ¿esto recupera el resultado de 2 rendijas que dio Milton la clase pasada? ¿Sí? No me pregunté eso cuando cursaba Física 2, pero probablemente Milton ni había nacido. Pero ahora lo puedo decir. El espíritu de Milton. Milton, ¿en qué año naciste? En el 94. Sí, habías nacido. Habías nacido, pero solo tenías 4 años cuando yo cursaba Física 2. Bueno, qué horror. Entonces, recuperamos el resultado de 2 rendijas. Lo único que tenemos que hacer es agarrar y reemplazar este n por 2. Porque es lo único que puedo hacer para saber si recupero. El resultado de la última clase que había llegado Milton era este. Entonces, esto es igual a esto. Si me fijo, con un poquito de trigonometría que nos presta Inés, conseguimos que a través de esta relación trigonométrica reobtengo la misma ecuación que tenía antes, donde ahora lo que obtengo es exactamente lo que nos contó Milton en la clase pasada. El coseno, que ahora no tiene máximos secundarios. ¿Por qué? Porque debería haber n menos 2 máximos secundarios, y n vale exactamente 2. Entonces hay 0 máximos secundarios. Este era el patrón de Young, modulado por la campana de difracción. ¿Sí? Entonces, no hay problema, todo cierra, todo se recupera. Bien. Entonces, ahora, fíjense, este es el resumen, si quieren, este pedacito que está acá es el resumen de todo lo que venimos discutiendo desde que empezó Magalí con la cuenta esa infamemente larga. El resumen es que tengo un término de interferencia, un término de difracción, y que estos términos dependen de B, básicamente, lambda, la periodicidad y el ángulo de incidencia. Manejando estratégicamente B y D, yo lo que puedo hacer es controlar
cuántos órdenes de interferencia entran adentro de la campana principal de difracción. Fíjense, en este caso, dibujado muy esquemáticamente, ubiqué muchos, en particular ubiqué como 7 órdenes de difracción, órdenes de interferencia, perdón, mientras que en el ejemplo que estaba acá arriba solo había 3. Y fíjense que Ricardo acá agregó muchísimas n's y no cambió cuántos máximos entraban. Siguen entrando 3. Son más agudos, más intensos, más bonitos, pero no modificó cuántos. Porque n no me modifica cuántos órdenes entran. Lo que me va a modificar, como vamos a ver ahora, cuántos órdenes entran adentro de la campana principal de difracción, que experimentalmente es lo que más me interesa estudiar, porque es donde más intensidad voy a ver, ¿sí? Es la relación entre B y D. Porque fíjense que este mínimo depende de B, y todos estos máximos dependen de D. Entonces, lo único que me va a determinar cuántos máximos entran adentro de la campana es la relación entre B y D. O sea, ¿quién es B respecto de D? ¿Cómo hago eso? Es la pregunta que está acá, justamente, ¿cuántos órdenes de interferencia hay dentro de la campana principal de difracción? Y entonces ahí voy y uso la ecuación de la red. Recordemos que era la ecuación de la red, que es la que está por acá arriba. La ecuación de la red es la que se deduce de los órdenes de interferencia, ¿sí? Y yo sé que la ecuación de la red, primero voy a suponer incidencia normal, no nos cambia esto, ahora después vamos a ver por qué. Entonces digo, bueno, yo sé que la ecuación de la red para incidencia normal vale que el seno de tita m, ¿por qué le puse el sub m? Porque yo quiero ver, ahora ya son órdenes, yo sé que son titas correspondientes a órdenes, estoy viendo los máximos, ¿sí? El orden m va a estar en lambda sobre d grande. Pero yo quiero que esto esté limitado espacialmente, o angularmente, a los mínimos de difracción, porque son los de la campana, son estos. Lambda sobre b, y de este otro lado está menos lambda sobre b. Así que yo lo que quiero es saber cuáles son los titas que están contenidos acá adentro. Si hago eso, me queda que los órdenes son aquellos que están limitados justamente por el cociente entre d sobre b y menos d sobre b. Por ejemplo, imaginemos esta red. Una red que tiene periodicidad de 166 micrones y una abertura de 35. Si yo hago el cociente d sobre b, que es el que está acá, me da 4,74. La primera pregunta que yo hago es, ¿m no era un entero? Y entonces este 4,74, ¿qué hago con eso? Que no es un entero. O sea, redondeas para abajo, me dice Matías. Ok, truncás, ¿sí? ¿Qué significa que yo trunqué? Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, voy a truncar, y lo que me va a decir esto es que yo voy a ver desde el orden -4 hasta el 4, y que me va a sobrar un cachito hasta llegar al mínimo de fracción. Eso me está diciendo el 0,74. Que caen antes del 0 de la campana. Está tal cual, ¿sí? Entonces veo desde el orden -4 hasta el 4, con la intensidad que sea. Tal vez sea muy chiquita, pero están adentro de la campana. Y en total entonces tengo 9 órdenes. Ojo al piojo, que no me tengo que olvidar del orden 0, clásico error de P-word. ¿Sí? Clásico error de parcial es que me dicen ¿cuántos órdenes hay? Me dicen 8, y se me tragaron el orden central. ¿Por qué no por arriba? Pregunta Franco. Porque para arriba significaría que está por fuera de la campana. Me pasé. Claro, pero estás diciendo que es menor estricto o mayor estricto. Y eso no incluye el 5, ¿no? No, no incluye el 5, justamente.
Como mucho llega hasta 4,74, el 5 ya quedó recontra afuera, así que como tengo que mirar solo los enteros, miro el entero anterior, no me voy a mirar el entero siguiente. Claro, pero ahí vos estás contando el orden -4. Sí, está acá. Por eso, entonces, Sí. en ese caso lo que tendrías es un mayor o igual o un menor o igual, ¿no? Acá es estricto y acá lo incluyo. Ah, ok, sí, sí. No, pero Porque esto no es un lo que decía yo entero. es lo mismo. Sí, ok. Entonces, el número total de órdenes es 2 veces la parte entera de D sobre B más 1. ¿Puedo meter algo de esto de los enteros y qué sé yo? Absolutamente, Para los que siempre están estás teniendo bienvenida. problemas, porque esto con el tema de ecuaciones trigonométricas siempre es la charla. Si vos pones esos numeritos, armate la recta numérica, armás el intervalo de lo que serían los reales, y te fijas los enteros que quedaron adentro. Esos son tus enteros. Y digo, como es una cosa gráfica, en general ayuda mucho más que pensarlo con las desigualdades. Genial. Bien, entonces voy a la pregunta que hizo muy atinadamente Valen. Valen preguntó, si fuera exactamente 4, ¿qué pasa? Entonces vamos a eso. ¿Qué pasa si D sobre B es exactamente un entero? ¿Sí? Entonces, si pasa eso, tengo que mirarlo con cariño. Acá cambio de red, para que D sobre B sea un entero exacto, lo que hice fue modificar un poquitito el ancho de la rendija. Dejé la periodicidad constante y modifiqué un poquitito el ancho de la rendija. Bien. Fíjense, D sobre B ahora vale exactamente 4. Miro lo que da la simulación de Víctor, porque si la hizo Víctor no la voy a hacer yo también, y veo que hay 7 órdenes en la campana principal. Pero esta cuenta me decía que tenía que haber 9. ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿A alguien se le ocurre? Y que los órdenes de 4 y -4 están en el extremo de la campana, están en el 0. Exacto. Lo que dice Facu es lo que dice Matías. La campana de difracción está pisando un máximo, lo está tapando. A eso se lo llaman órdenes omitidos. No es que no existen, es que la campana de difracción evita que los vean. ¿Se entiende? Entonces, en el caso puntual en que D sobre B sea un número entero, 4 y -4 van a ser órdenes omitidos. Y entonces voy a ver 7 órdenes, o sea, voy a ver 2 parte entera menos 1. Si D es igual a B, verías solo el orden 0. Porque el máximo coincidiría con el mínimo de difracción, acá arriba, mira. Que dibujé. Lambda sobre B sería igual a lambda sobre D. Y entonces este máximo se te viene acá, y lo único que verías es el máximo de orden 0. Estaría justo pisando el orden 1, como el Exacto. ejemplo de recién. Entonces, ojo al piojo, que estas cosas son periódicas. Entonces, si hay un orden omitido en el orden 4 o -4, probablemente haya órdenes omitidas más arriba. Entonces, si alguien pregunta qué pasa si miro más allá de la campana de difracción, cuántos órdenes veo, sigan chequeando si no hay órdenes omitidos en otros mínimos de difracción. ¿Sí? Típica pregunta de parcial. Bien. Ahora hay una diferencia entre, fíjense que es la siguiente pregunta, es ¿cuántos órdenes son observables en la pantalla? Yo acá, la primera pregunta, la 1, era ¿cuántos órdenes hay dentro de la campana? Pero ahora estoy preguntando cuántos son los observables totales. Repito, por más que la intensidad sea ínfima,
si yo tomo toda la pantalla, o tomo todos los ángulos posibles de observación, cuáles son toda la cantidad de órdenes que veo. Digo porque hay muchas preguntas en la guía que diferencian. A veces preguntan por máximos en la campana y otras veces dicen máximos observables totales o cosas así. No entiendo, Teo, tu pregunta. Sí, por ahí la pregunta de Teo es más para pensar lo de, pasa que si nos quedamos con eso, quedan muchas diapositivas, pero ¿cómo harías para ver si hay otros órdenes que pisan? Tenés que fijarte en si hay algún orden de interferencia que coincida con 2 lambda sobre B. Es una cuenta muy parecida a la que estaba acá arriba. Sí, acá yo lo contuve entre lambda sobre B y menos lambda sobre B. Acá, si quiero contar los máximos siguientes de difracción o los mínimos, hasta los mínimos de difracción siguientes, tengo que tomar un 2. Ay, Franco, mi amor. Bueno. Entonces, vamos a mirar eso. ¿Cómo hago ahora para mirar toda la pantalla? Para mirar toda la pantalla, y si estoy usando la ecuación de la red, que es lo adecuado porque quiero ver máximos de interferencia, es que Milton dijo estratégicamente la clase pasada que θ está contenido como máximo entre 90 o menos 90, o sea, el seno de θ vive entre 1 y menos 1. No puedo tener más que eso. Visto desde esta perspectiva, otra gráfica, si esta es mi red, esto que está acá, vive toda la pantalla que voy a observar acá, va a tener que ver con ángulos que viven entre menos 90 y 90, o 90 y menos 90. Si no, Magali me reta. ¿Sí? ¿Se ve eso? Cuando no me contestan, la que me asusto soy yo. Ok, listo. Entonces, agarro la ecuación de la red. Y digo, bueno, entonces, el seno de θ ahora lo limito entre, acá falta un menos, entre menos 1 y 1. Despejo, y eso me va a dar que el max, para esta red en particular, que usé 500 nanómetros y 900 nanómetros de periodicidad, me dice que como mucho voy a ver en la pantalla hasta el orden menos 1,8 y hasta el orden 1,8. Es decir, que voy a ver como mucho hasta el 1 y el menos 1. Es decir, que en mi pantalla voy a ver solo 3 puntos. Que es parecido al ejemplo que habíamos visto. No, no es parecido, es otro, no. Entonces, una relación de lambda sobre D, periodicidad de la red, me determina cuántos órdenes totales veo, independientemente de quién era el ancho de la rendija. La rendija me va a determinar otra cosa. Cuánta intensidad hay en la campana central, hasta dónde va la máxima intensidad, pero no me está determinando la cantidad total en toda la pantalla. Fíjense qué interesante esto. Hasta ahora usé todo incidencia normal, pero ahora voy a correr la incidencia. Voy a decir, podía mover un parámetro más. El otro parámetro es decir que θ0 vale 60 grados, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Entonces vuelvo a la misma ecuación de la red, ahora completa, e impongo ese corrimiento. Estoy incidiendo torcidito. Si incido torcido y quiero ver cuántos son los máximos que entran en la pantalla, sigo teniendo que limitarme entre menos 1 y 1. Pero ahora voy a tener que pasar este seno de θ0 restando para ambos lados de la desigualdad. Cuando despejo esto, me dice entonces que mis m's ahora viven entre menos 3,39 y 0,24. Perdimos todo tipo de simetría. Y está bien, ¿no? Porque si yo incido con algún tipo de ángulo, lo natural es que el especular, el orden 0, salga con la misma inclinación y alrededor del orden 0 se me vayan distribuyendo los órdenes
los demás órdenes. Entonces, justamente lo que me está diciendo esta desigualdad es que del lado de los positivos no voy a ver más que el orden especular, el 0, y del lado de los negativos, de los órdenes negativos, voy a ver más que lo que veía antes. Voy a ver hasta el -3. Antes veía hasta el -1, pero veía el 1. Ahora perdí el 1, pero gané 2 acá. Esto me va a servir para algo que después va a contar Magalí. ¿Sí? Entonces, fíjense que de alguna manera lo que voy es entendiendo cuál es el rol de los diferentes parámetros D, B, ahora vamos a analizar lambda, recién miramos la incidencia, para diseñar la red que yo quiera en función de la aplicación que yo quiera. ¿Sí? Veamos qué pasa con lambda, por ejemplo, y yo corto ahí, bien. Entonces, imaginen que yo ilumino con 2 longitudes de onda. Una azul y una roja. Vamos a tomar los 2 extremos para hacerlo bien claro. Esto intenta ser un rojo, pero por algún motivo salió un marrón espantoso. Entonces, fíjense lo que pasa, ¿no? El orden 0 está siempre en el mismo lugar. Estoy en incidencia normal. Está siempre en el mismo lugar. Pero si yo me voy al orden 1, acuérdense que ya lo habíamos visto en interferencia esto. Si yo me voy al orden 1, primero voy a aparecer el lambda del azul y después me va a aparecer el lambda del rojo. Porque el máximo depende en el numerador de lambda. Cuando me quiero ir, presten atención, al orden 2, el orden 2 del azul aparece acá. Y el orden 2 del rojo aparece acá. Fíjense que la separación, este es el orden 2 del azul, y este es el orden 2 del rojo, este es el orden 1 del azul, y este es el orden 1 del rojo, ¿sí? La separación esta es mucho más grande a medida que me voy corriendo en máximo. Fíjense que esto que está acá es el orden 3 del azul, y este es el orden 3 del rojo. Cada vez se me separan más los colores a medida que yo aumento mis órdenes. Exacto. ¿Sí? Entonces, eso va a ser útil en un ratito, y por eso nos va a interesar esto de poder manejar el ángulo de incidencia, decir, si yo aumento el ángulo de incidencia, hago aparecer órdenes nuevos. Órdenes nuevos que se separan más si yo estoy estudiando colores distintos. ¿Sí? Uno pequeño comentario, se separan más, pero tienen cada vez menos intensidad. Bueno, exacto. No se puede. Hay un compromiso muy complicado ahí, entre veo o no veo, o los puedo diferenciar o no los puedo diferenciar. Bueno, finalmente les muestro estos dibujitos, que es cómo se observa la luz blanca, haciéndolo pasar por una red, ¿sí? Son fotos más que dibujitos. Acá se ve el orden 0, esto es luz blanca del sol, luz blanca continua. Entonces fíjense que esto es el orden 1, bueno, yo lo dibujé ahí, no sé para qué lo hago de vuelta, y el orden 2, fíjense que ocupa mucho más, se extiende mucho más, y eso también me permite poder diferenciar más lambdas. Por ejemplo, yo soy capaz de acá de ver algo que parece un naranja, y acá ni a palos. ¿Sí? Entonces, observen eso que suele ser útil. Por ejemplo, esto se usa muchísimo en espectrofotómetros. Los espectrofotómetros son unos instrumentos muy simpáticos que iluminan una muestra, la que sea, con luz blanca, ¿sí? Adentro del aparato hay prismas, redes de difracción y demás, que lo que hacen es separar todas las longitudes de onda y estudiar cómo cada longitud de onda de esa luz blanca original atravesó la muestra y tiene un efecto diferente. Por ejemplo, si yo lo hubiese puesto sobre un colorante que absorbe el azul, me va a distinguir que la transmisión del azul
es mucho más chiquita que la transmisión del verde, por ejemplo. Entonces, las redes de difracción, al igual que los prismas, ¿se acuerdan que eran elementos dispersores de luz? Bueno, son usados, por ejemplo, para instrumentos como los espectrofotómetros. Por supuesto que el orden 1 va a ser más brillante que el orden 2. Que el orden -1 sea más brillante que el orden 1, lo dejo a cuenta de ustedes porque yo no lo veo. Y estos son los experimentos muy sencillos que hice en mi casa. Esto es la ventana que tienen acá, que entraba a luz del sol. Agarré un CD, que era el MP3 63 de mi marido, no tengo idea que había dentro de música. Y fíjense que estos CDs, como les habrá contado Ricardo, son redes de difracción por reflexión. Nosotros ahora estamos mirando redes de difracción por transmisión, pero las redes de reflexión son iguales. La única diferencia es que las, en vez de atravesar, se refleja, como estuvimos viendo hasta ahora, y son redes de surcos. Entonces, esto es lo que uno ve, si hace un corte acá, lo que uno ve son surcos. Entonces la luz difracta en estos surcos. ¿Está bien? Ese es el ancho B que está aprovechando. Entonces la simetría es una simetría circular, en donde uno ve justamente todos los órdenes, cómo se repite, nuevamente el verde, aparece el verde acá, más extendido, y así va viendo las diferentes. Y esto es con la luz del sol. Si agarro el mismo CD y lo hago con la luz LED del celular, fíjense qué interesante cómo desaparecieron algunos tonos, porque tiene que ver con lo que charlábamos la clase pasada, de cómo formar luz blanca. Y yo les mostré que los LEDs tienen como esos picos que digo, bueno, uso mucho amarillo, mucho rojo, si era LED blanco cálido, o LED blanco frío. Bueno, evidentemente este tenía toda la onda de cálido, porque fíjense que las componentes que se están viendo son rojo y amarillo, mientras que acá tengo un hermoso espectro de todos los colores por igual. Entonces, puedo conocer información de la composición de la luz que estoy usando simplemente agarrando el CD o el DVD, si es que les quedó alguno hoy en día, y ahí ya me veo todos hoy a la tarde jugando todos los LEDs que tienen en la casa y mirando eso. VHS no sirve, el VHS. Y nuevamente la dejamos a Magali, que se va a hacer cargo de la parte más experimental, como corresponde, de la clase de hoy. Bueno, a ver. Compartimos. A mí el tema del tiempo, todavía estoy aprendiendo a regular el tiempo en F2. A ver, ay, no lo encuentro, acá está. A ver, bueno. Queda la última partecita que justamente conecta con esto que está comentando Luz, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno ve una fuente que tiene muchas longitudes de onda, una fuente policromática? Comento yo este resultado cuando me acuerdo en F2 no lo había entendido esto. No había entendido el concepto, a qué se refería, lo habían dado a último momento como hoy, y yo no había entendido esto. Pero después se usa mucho en la parte experimental, así que volvió, como todo. Supongamos entonces, por un momento que estamos en una situación, subo un segundito, como la de gráfico de acá, ¿no? En la que estamos viendo, en principio, dos longitudes de onda. Bueno, si son muy parecidas, entonces los espectros van a ser muy parecidos. Quiero decir, bueno, la posición del orden 1, por ejemplo. La del orden 0 va a coincidir, pero la del orden 1 va a ser muy parecida. La del 2, bueno, va a ser un poquito más distinta, pero, por ejemplo, no se podía preguntar, entonces, si están muy, muy cerquitas, ¿hay algún punto en el que ya dejo de distinguir una de la otra? ¿O qué tan distintas pueden ser para que yo las pueda distinguir, ¿no? Bueno, en otros términos, acá está puesto lo que sería, por ejemplo, en principio el orden 1, ¿no? Si tenemos dos picos, ¿sí? Perdón, estoy explicando mal como de costumbre. Cuando fuimos acá arriba, ¿se acuerdan este dibujito que había mostrado Luz al principio? Habíamos visto que según el n de nuestra red, podemos conseguir que estos picos sean más grandes o más finos, ¿no? O sea, la construcción de nuestra red va a ser que, bueno, eso, que nuestros máximos sean
más marcados o menos, ¿no? O sea, o más difusos. Esto en la práctica se ve si uno tuviese una fuente policromática, ¿no? Uno tendría acá entonces la superposición de, no sé, de otro color, y acá la superposición sería mucho más difusa, ¿no? Del orden 1 del otro color, y en un caso acá sería mucho más finita, ¿no? Se distinguiría mucho más fácil un color del otro en este caso con respecto al otro, ¿no? Entonces la idea es ver eso en términos de una cuenta, y ver cómo vinculamos nuestro poder de resolver, nuestro poder resolutivo con los parámetros de la red. Esa es la cuentita que viene ahora. Entonces, el dibujito entonces lo que muestra es, bueno, distintos casos extremos, ¿no? Cuándo físicamente podemos resolver dos colores y cuándo no. Entonces acá nos muestra que están muy juntitas las dos campanas, y en definitiva lo que uno vería cuando uno mide esto con un detector, ¿no? Nuestro detector no distingue por colores. Supongamos un detector que le da lo mismo a las longitudes de onda. Entonces lo que va a ver nuestro detector va a sumar las dos y nos va a hacer ver una cosa así. ¿Sí? ¿No? Estamos pensando en un momento, estamos usando un detector que no distingue por colores. Entonces, ahora en otra red, o en otro orden, quizá en el segundo, en el siguiente orden de difracción, quedan un poquito más separadas, ¿no? Entonces ahí, nuestro detector lo que ve es una pequeña montañita acá. Bueno, esto podría ser en un orden más elevado, ¿no? De difracción, en el que ya llegamos a ver cómo decae un poquito en el medio, y esto es lo que significa en definitiva poder resolver dos longitudes de onda, ¿no? Llegar a ver que decae un poquitito. Entonces uno lo podría plantear, bueno, irse a órdenes de magnitud más grandes, o acá está pensado, me parece en el apunte, como pensando longitudes de onda un poquitito más grandes, ¿no? Si estamos mirando el orden 1, si fueran todos orden 1, este sería dos casos de lambda 1 muy, muy, muy parecido a lambda 2, ¿no? Y este sería de lambda 2, qué sé yo. Creo que está pensado subiendo en orden, por lo que estoy. Subiendo el orden como lo había explicado antes. Ok, sí, ok. Sí, por lo que escribí abajo está pensado para. Ok, bueno. Un año atrás esto. Ok. Subiendo el orden. Bueno, entonces, en definitiva, la pregunta que nos haríamos es, ¿qué tan cercanas pueden ser dos longitudes de onda para que lleguemos a ver que la montañita baja y sube, ¿no? Porque si no las vamos a ver como una única longitud de onda en nuestro detector, ¿no? Bueno, en general lo que se suele hacer experimentalmente, esto lo comento por las dudas, se pone acá un detector tipo lineal con muchos puntos de sensibilidad, ¿no? Entonces va mirando la intensidad acá, la intensidad acá, la intensidad acá. Y por eso podemos construir este tipo de curvas, ¿sí? Podemos ver esta parte es más intensa que este otro de acá, ¿sí? Bueno. Entonces, bueno, el criterio de Rayleigh es más o menos ver cuándo se produce esta bajadita, que nos permite distinguir que hay dos picos separados, ¿no? Y que no lo vemos como un único pico. Entonces el criterio se basa en que el máximo, estamos pensando en dos longitudes de onda muy cercanas, ¿no? A ver cómo estaba escrito acá. Tenemos nuestro lambda 1 y nuestro lambda 2, que es igual a lambda más delta lambda, ¿sí? O sea, ¿qué tan cercanas pueden ser estas dos? Y el criterio es que las podemos distinguir cuando a ver cómo sería, Está el arriba, mínimo. Sí, bueno. ¿Sí? Arriba, el de la derecha. Bueno, Acá. cuando el mínimo de este orden coincide con el máximo del mismo orden de la otra longitud de onda, ¿sí? O sea, cuando el mínimo de esta cae sobre el máximo de la otra. Fíjense que en este caso, por ejemplo, bueno, no se nota tanto en este dibujo. Pero no coincide. No, por eso. Bueno, claro, porque el dibujo no se va moviendo en realidad, ¿no? Bueno, no importa. Sí, se va moviendo, pero. ¿Sí? Es muy sutil la diferencia. Es muy sutil. Sí. Bueno, si no vendría a ser como un caso así, ¿no? Donde acá está el mínimo y acá está el máximo, y el caso en que no podemos resolver es cuando Claro.
¿sí? Cuando no coincide, cuando el máximo de esta coincide con la mitad de la otra, ¿sí? No llegó a anularse completamente. Entonces esto es lo que vemos en la envolvente como un cosito así, y esta es como que vemos como que sube y baja. Bueno, entonces es en definitiva escribir matemáticamente que esto tiene que coincidir o estar más corrido, ¿no? El 0 con respecto al máximo. Si esto coincide o está un poquito más corrido, ahí sí los vamos a poder distinguir. Entonces, bueno, la cuenta es plantear dónde están los mínimos de interferencia. Si este era el gamma, los mínimos estaban acá, ¿sí? Ay, perdón. ¿Cómo es esto? Entonces, esta es la distancia, está bien, entre dos mínimos consecutivos, ¿no? Entre dos mínimos consecutivos siempre es de pi sobre n, o sea que podríamos pensar, bueno, estoy medio mareada acá, perdón, Luz. No pasa nada. La idea es que si uno mira el dibujito ese que está a la de izquierda, chiquitito, que parece, no sé, un dedo. Sí. La idea es que del centro de ese máximo al mínimo, ¿sí? El ancho se llama delta gamma. El ancho total de la línea, cuando vean ancho de línea, se están refiriendo a la línea del orden de interferencia, es 2 veces delta gamma, y eso lo puedo calcular bien calculando la distancia entre dos mínimos a uno y otro lado de este orden, ¿no? De este máximo. Okay. Acá. Este y este, yo resto estas dos cosas y me da que es 2pi sobre n. Eso es 2 veces delta gamma. Así que delta gamma es pi sobre n. Okay. Y por otro lado, usando la ecuación esta de gamma, también podemos calcular delta gamma angularmente, haciendo como una especie de delta de ángulos, ¿sí? Y ahí aparece el delta acá. Comparo estas dos cosas y obtengo que la diferencia entre ángulos es lambda sobre d por n. Esa es una parte. Es una cuenta bastante tediosa. Cuando baja un chiquitín. Cuando miramos por otra parte, ahora la diferencia de lambdas, porque por ahora lo único que hice fue mirar el ancho angular. Ahora quiero mirar cuánto se corre angularmente, pero por mirar longitudes de onda. Y ahí es cuando uso que lambda 2 es lambda más delta lambda, agarro la ecuación de la red y lo hago para lambda y para lambda más delta lambda. Y entonces otra vez obtengo el delta del seno de tita, pero visto desde otra perspectiva, que es desde los lambda. Okay. Y ahí, bueno, ya está, igualar las ecuaciones. Bueno, es para mirarlo tranquila esta cuenta. Yo ya la había mirado tranquila y la había entendido. Hoy cuando se les quise explicar a otro no pude. Esto me deja como moraleja. Yo cuando veía a mis ayudantes de F2, yo decía, pero ¿cómo puede ser que no lo expliquen bien? Si yo lo estoy viendo, ¿por qué no lo pueden explicar así? Bueno, no es lo mismo verlo que explicarlo. Comunicarlo es otra cosa, más difícil. Bueno, en definitiva, esta cuenta, ¿cómo se interpreta? Quiere decir, por ejemplo, cómo uno la usa en la práctica, ¿no? Esto es, el M es el número de orden, ¿sí? Podría ser el orden, bueno, el orden 0, no tenemos poder resolvente porque es justamente el orden 0. Tenemos poder resolvente a partir del orden 1, 2, lo que sea, ¿no? Entonces, en el orden 1 nos fijamos con M igual 1 y con el N, que es, bueno, el número de rendijas o el número de rendijas iluminadas. Ahora, acá abajo hay un ejercicio resuelto donde comenta eso. Y entonces si uno se está fijando, por ejemplo, en, no sé, 600 nanómetros, uno se preguntaría, ¿puedo distinguir en 600 nanómetros 600 de 600,1 nanómetro? O sea, quiere decir que el delta lambda que quiero resolver es de 0,1 nanómetro, ¿sí? Entonces, bueno, uno podría calcular lambda por m por n, ¿no? Entonces, esto es fijo para la red y para el orden en el que estoy mirando, y que quiere decir que cuanto mayor es lambda, bueno, que lo que puedo resolver también depende del lambda donde estoy mirando, ¿sí? O sea, es importante multiplicar por el 600 nanómetros. ¿Sí? Bueno, y esto se usa, si el lambda es más chico, voy a poder resolver algo más chico, si el lambda es más grande, ¿sí? Fíjense que eso es una cota
la mínima, ¿no? Delta lambda sobre lambda, que es lo que se le llama poder resolvente, usando el criterio de Rayleigh. En una parte de estas ecuaciones usamos el criterio de Rayleigh cuando, justamente acá, cuando estamos igualando las dos partes, claro, el hecho de usar que una línea angularmente mide tanto y igualar que eso justamente es lo que tiene que ocupar cuando diferencio lambda de lambda más delta lambda, acá estoy usando el criterio de Rayleigh, ¿sí? En donde marcó Magali. Entonces, esta es la cota mínima que tiene que cumplir. Si el poder resolvente da más grande, estoy holgada y voy a resolver mejor, porque voy a tener más diferenciados los picos, cada vez más lejos. Pero por lo general el poder resolvente trata de decir cuánto es lo mínimo que necesito para empezar a resolver. ¿Sí? Perdón. Me parece que quedó al revés esta fórmula, Luz, ¿sabes? ¿O no? No, creo que quedó bien, ¿eh? No, justamente, el delta va acá abajo. Hay algo que está al revés, porque no me daban las cuentas. Bueno, no importa. Delta lambda sobre el... ¿Qué pasa, chicos? Delta lambda sobre lambda. Estoy diciendo mal yo, perdón. Estoy diciendo mal yo. Estoy mareada ya a esta altura. Perdón. Me da la impresión de que... Bueno, ahora lo miro un segundito, perdón. Sí, hay algo que no... Tiene que ir abajo el Sí, está al revés, tenés razón. Sí. Ok, tal cual. Es que lo miramos ayer. Sí, había algo que no me cerraba. Ahí Ok, está. pero sería al revés. Entonces, el delta lambda es n por m por n sobre lambda. Bueno. Ahí está. Ok. Entonces, quiere decir que uno puede resolver esto o algo más grande. ¿Sí? Es lo mínimo que uno puede distinguir como dos montañitas. Un corazón. Bueno. Son las 2. Entonces, yo lo que propongo es que el ejercicio que está, bajás un chiquitín, es un ejercicio ya de redes, por lo que estuve viendo, ustedes no arrancaron ni difracción, ¿sí? De 1 o 2 rendijas. Por ahí conviene que cuando se presenten a esto, lo miren, fíjense unos detalles que les digo. En este ejercicio la idea es que explicar qué significa que una red es de 600 líneas por milímetro, digo para que lo registren para cuando lo hagan. Y como decía Magalí en un momento, que ese n que está ahí arriba es la cantidad de rendijas iluminadas en realidad, ¿no? Porque a mí lo que me interesa mirar es, si tengo una red de, no sé, 12.000 líneas, de muchas rendijitas, pero yo solo ilumino 5, no me interesa que la red tenga 12.000, me interesa lo que está viendo la luz. Entonces, ojo, porque no sé si en la guía, pero sí en algunos parciales hay un juego con que ese n es importante entender que es lo que abarca el haz y no otra cosa. ¿Qué estoy viendo? Estoy viendo Acá, lo que está mostrando Magali. Y acá. Eso. Esto sería m por n. Ese sería el poder resolvente de la red 1 y la red 2. Ah, porque dije lo que vea la luz. Ok. Ajá, ok. Bueno, nada. En el momento calcula si llega a resolver, por ejemplo. No, que acá hay un ejemplo de si llega a resolver estas dos longitudes de onda, hace lambda sobre delta lambda. Y eso da un compara número que es 71.400, y ese número es más chiquito que el poder resolvente que piden calcular. Entonces, las dos van a resolver. No importa, hay dos redes que comparan, pero 72.000 es más grande que 71.400, entonces resuelvo. Porque cubrí ese número. ¿Está bien? Mírenlo cuando ya empiecen con los problemas de redes y poder resolvente, porque por ahí es un poco intenso, pero está bueno tenerlo para guiarse en ese momento. Un comentario quería hacer, que no me acuerdo cómo está ordenada la guía, denme medio segundo, pero quería avisarles
que hay unos ejercicios que recién nos vamos a dar la información en la clase que viene. Pero no me acuerdo cómo está ordenada la guía ahora. Bueno, la guía arranca con los ejercicios de difracción por 1 y 2 rendijas. Ok, los corrí, listo. Porque hay de 2 rendijas, pero con función transmisión, que lo vemos en la clase que viene. Listo. Los ejercicios básicamente van a terminar, estos de redes bidimensionales no van a entrar en el parcial, ¿eh? Aviso, por las dudas que se asusten, no entra redes bidimensionales. La clase que viene es la última clase con formato de clase. La otra es todo consultas. A confirmar. ¿Cortás la grabación, Milton, antes que me olvide?